Buenos días, mi nombre es Manuel Murillo, estudiante de la Universidad Centenario de Aragua de la carrera de Ingeniería de Sistemas y en este video les explicaré un poco sobre el diseño orientado a objetos. El concepto principal de este paradigma es el manejo del sistema de información. Se basa en la constante retroinformación y adaptación de una organización y su sistema con los entornos dinámicos, al igual que la utilización de conceptos como programación orientada a objetos, entidades, relaciones, aplicación de reutilización, mantenimiento y adaptación de un sistema y el control de cambios del mismo. Los sistemas de esta índole por lo general se basan en el concepto de un ciclo de vida en cascada, es decir, un ciclo de vida en el cual se comienza con la planeación o definición de requerimientos, luego se basa en el diseño o prototipado del sistema y el software. Una vez aprobado se basa en la implementación, desarrollo y prueba del sistema y luego en la integración, pruebas y mejora de calidad del sistema para culminar en operación y mantenimiento del mismo. Cabe resaltar que este proceso en cascada para esta etapa se va a enfocar simple y únicamente en dos áreas, la de análisis o de levantamiento de requerimientos y en el diseño o planeación estándar de dicho sistema. Si nos vamos al área de análisis, sabemos perfectamente que en esta área se enfoca principalmente en levantamiento de requerimientos, manejo de información básica, definición de metas y objetivos del sistema, etc. Para este proceso hacemos uso de edición de texto, reuniones, minutas, sesiones, etc. Existen términos utilizados que se utilizan dentro del manejo de sistemas, es decir, la programación orientada a objetos o la índole orientada a objetos se basa en conceptos como los objetos, clases, instancias, relaciones, herencia, polimorfismo, etc. Los objetos son como tal instancias de una clase. Es decir, un objeto es el concepto o la creación física de una clase. Es decir, es aquello que se utiliza dentro del sistema y que tiene como tal propiedades o atributos propios de un tipo de clase, que es una clase. Una clase es todo aquello que se define como un ente. Es decir, se tiene una clase humano, una clase animal, una clase edificio, una clase juego, etc. ¿Por qué? Porque estos tienen como tal métodos, atributos y propiedades heredadas o propias de sí mismas. ¿Qué es heredado? Herencia significa todo aquello que una clase principal o padre le permite a su hijo utilizar. De forma más técnica, una clase heredada es aquella que obtiene todos los métodos y atributos de su padre. Para poder heredar algo o manejar algo de esta forma, existe un método llamado la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es todo aquello que sea entendido respecto a un ente propio. Es decir, yo entiendo muy diferente el concepto del arte a como lo entendería otra persona. Por ende, una clase abstracta es aquella que solo se adapta o entiende un método de una forma diferente. Esto puede utilizarse en el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es como utilizar un método único de diversas formas, pero con un mismo objetivo. Ahora, existen a su vez dentro del diseño orientado a objetos el concepto de UML o lenguaje de modelado unificado. Este es el lenguaje estándar, por lo general desde hace mucho tiempo, de diagramado y graficado de sistemas. Este tiene como principal objetivo o como principal característica el manejo de sistemas a través de conexiones, relaciones, comunicación, entidades, etc. Existen diversos tipos de diagrama, como son el diagrama de flujo de datos, el diagrama de clases, el diagrama de caso de uso, el de secuencias y el de transición de estado. Para índole de esta presentación vamos a enfocarnos en dos, el de transición de estados y el de clases. El diagrama de transición de estado se basa en lo siguiente. Se conocen los procesos del sistema, cómo se maneja la información dentro de cada proceso y cambios de estado. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, existe el inicio del sistema, todo diagrama de transición tiene que tener un inicio, se solicita una tarjeta o se crea, se pasa a un proceso de tarjeta activada. Si este proceso tiene cierta respuesta, cambia de estado el objeto, es decir, o realiza un cargo dentro de la tarjeta o vuelve al inicio para que la solicite o la cree. Si se pasa al estado de tarjeta usada, el objeto debe volver a cambiar de estado en base a eso, ya sea o la cancela o la borra, y se tiene un final. Al igual, se tienen los diagramas de clases. Estos se enfocan principalmente en qué usa cada objeto, cada clase, qué métodos tiene a su favor y qué atributos maneja.
En este ejemplo podemos apreciar cómo, por ejemplo, existe una clase casa cuyos atributos son una cantidad de animales que puede ser un conjunto de animales. Esta se lleva a la clase animal, cuya clase animal tiene dos clases hijas o clases heredadas, que son mamífero y ave. ¿Por qué heredadas? Porque son animales. Pueden tener los mismos atributos, los mismos métodos, pero en sí mismas son clases únicas. Podemos ver un concepto de herencia muy gestionado aquí, ya que incluso las clases hijas de animal tienen sus propias clases hijas. En la vida real se ve como el hijo de un hijo, es decir, mi nieto, pero la clase principal no necesariamente hereda directamente a ellos, sino que yo, como hijo de mamífero, por ser miembro de esa cadena, también puedo heredar de animal. Entonces, ese sería el concepto principal de un diagrama de clases, al igual que cómo se relacionan entre sí. El diseño orientado a objetos es principalmente enfocado en el área de entidades, manejo múltiple de información para cada tipo de objeto o clase, etcétera. Espero les haya gustado el video, por favor dejen un comentario y que tengan un excelente día. Muchas gracias.